Centro Cristiano Amigos. Bien, dicho esto, abra su Biblia, por favor, Éxodo capítulo 3. Vámonos a la Biblia rápidamente, Éxodo capítulo 3. Y vamos a poner atención, el mensaje que quiero entregarte esta tarde, este día, es un mensaje muy sencillo, pero yo sé que te va a bendecir. Capítulo 3, verso 1 al 5. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que nos gusta, muy moderna, muy actual. Pon atención a la palabra de Dios. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era un sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto. ¿A dónde llevó a su rebaño? ¿A dónde? Dígalo fuerte, ¿a dónde lo llevó? Llevó el rebaño al corazón del desierto. Así le hubiera puesto esta prédica, fíjate, el corazón del desierto. Pero bueno, y dice: y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Verso 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Señor tu Dios, Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Dice la Biblia que Moisés llegó al desierto. Ustedes conocen la historia de Moisés, la vimos la semana pasada, hablamos un poco sobre cómo Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y en esta ocasión encontramos a Moisés yendo ¿a dónde? ¿Al corazón de dónde? Al corazón del desierto. Y dice la Biblia que estando en el corazón del desierto, de pronto la zarza comenzó a arder, comenzó a encenderse. Pero no era... Era muy inusual, más bien, era normal que la zarza, que el arbusto se prendiera de pronto, por proceso de combustión. En el desierto mucho calor, de pronto los arbustos se encienden, pero lo que no era normal es que se mantuvieran encendidos por mucho tiempo. Normalmente en el desierto una zarza se enciende y luego se apaga. El proceso de combustión es tan rápido que prende y en pocos segundos se apaga. Pero en esta ocasión Moisés fue llamada su atención porque esta zarza comenzó a arder, pero no se apagaba, estaba encendida, como si tuviera ahí la llave del gas abierta y no fuera posible que se apagara. Entonces Moisés se acercó para ver qué estaba pasando, y desde la zarza, en medio del desierto, Dios le habló. Y Dios le dijo: Moisés, quítate tu calzado, porque el lugar que estás pisando es santo. El lugar que estás pisando es santo. Ahora, yo quiero que mires a las pantallas. Quiero que pongas mucha atención y quiero que veas estas imágenes. A ver si me ayudan, por favor, multimedia. ¿Qué imágenes estás viendo ahí? ¿Eso qué es? ¿Ah? Ahora, yo quiero preguntarte, cada vez que ves las imágenes del desierto, cada vez que ves estas imágenes, por ejemplo, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Rápidamente. Sequía, ¿qué más? Calor, vamos rápido, ¿qué más? Soledad, ¿qué más? Muerte, ¿qué dijiste? Desolación, ¿qué más? Escasez, vamos, no escucho a la gente, ¿qué más ve? Fuerte. Sed, hambre. ¿Qué otra cosa viene a su mente cuando ve las imágenes del desierto? Soledad. Alguien dijo algo bien importante en el primer servicio. ¿Qué? Desesperanza. Todas estas cosas las asociamos con el desierto, ¿cierto o no? Vemos el desierto e inmediatamente las asociamos con soledad, con hambre, con muerte, con destrucción, con falta de esperanza. Pero ¿qué es lo que miras en tu vida cuando estás atravesando un desierto? ¿Qué es lo que viene a tu mente y a tu corazón cuando estás en medio
de un desierto. Vamos, vamos. Que nunca se va a acabar. ¿Qué más? Desesperación. ¿Alguien más? Angustia. Cuando tú dices, a ver, de entrada, ¿alguien aquí se ha sentido en medio de un desierto? Levante su mano. Ok, ¿qué sientes estar en medio de un desierto? Falta de esperanza, miedo, tristeza, soledad, abandono, todas estas cosas, ¿verdad? Uno siente ese tipo de sensaciones cuando está en medio de un desierto. Sin embargo, el desierto, escucha esto, tu desierto, mi desierto, el desierto por el que tú y yo hemos pasado o estamos atravesando, escúchame con atención, nuestros desiertos o nuestro desierto es un lugar sagrado. No parece. ¿A cuántos les parece que su desierto sea un lugar sagrado? ¿Cuántos dicen, a ver, a mí explícamelo con peras y manzanas? ¿Cuántos quieren que se los explique con peras y manzanas? Ok, gloria a Dios por los honestos que dicen, yo he estado atravesando un desierto y no se parece nada a un lugar sagrado. ¿Cierto o no, Gigi? Normalmente relacionamos los lugares sagrados con lugares bonitos, con lugares armoniosos. Yo no sé tú, pero hace rato mientras yo estaba sentado ahí, yo disfruto la música en esta casa. Yo disfruto la adoración. ¿Cuántos disfrutaron la adoración junto con nosotros? Yo estaba ahí escuchando, dije, wow, qué padre. Yo aquí me quiero quedar, no quiero predicar, quiero seguir adorando a Dios. Y uno se imagina que probablemente en su vida los lugares sagrados son los lugares cómodos. A lo mejor tú dices, es que mi lugar sagrado es cuando entro a mi recámara y cerrada la puerta, entro en oración y mi Padre que está en lo secreto ve en lo secreto y me recompensa en público. Ese es mi lugar sagrado. Pero lo cierto, amada familia, es que para los hijos de Dios los desiertos son lugares sagrados. Dios llamó a Moisés al desierto. Y acabamos de leer, dice, lo llevó al corazón del desierto, o sea, al centro del desierto, en ese lugar en donde no hay otra cosa más que soledad, tierra árida, no hay agua, no hay techo, no hay sombra, no hay nada. Pero ahí en ese lugar Dios le dijo, quítate los zapatos porque el lugar que estás pisando es sagrado, es santo. Cuando hablamos de algo sagrado, escúchame bien, hablamos de algo que está consagrado o apartado para Dios. Te dije la semana pasada que ser santo no significa portarte bien, significa portarte de acuerdo al propósito de Dios. Una persona que es santa significa que está apartada, está consagrada para aquello para lo cual Dios lo apartó. ¿Tiene sentido? Entonces, escucha esto. Si el desierto es un lugar sagrado, tal vez tú me preguntas, pastor, entonces los momentos difíciles en mi vida son sagrados. Entonces el momento de necesidad en mi vida es sagrado. Entonces el momento de escasez es sagrado. Me estás diciendo que entonces el momento de enfermedad es sagrado. Me estás diciendo que entonces el desempleo en mi vida es sagrado. No entiendo, pastor, ¿por qué me dices que el desierto es sagrado? Por lo que la Biblia enseña, Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para sus vidas. Entonces, para una persona, para un hijo de Dios, para una hija de Dios, la respuesta es sí. Tus momentos de desierto son sagrados, porque es allí donde Dios quiere afinar su propósito en tu vida. ¿Habrá alguien aquí que glorifique el nombre del Padre? Es cierto, ahorita que puse estas imágenes, todos aquí relacionamos el desierto con cuestiones negativas. De manera natural respondimos así, ¿cierto o no? De manera normal respondimos sí, es soledad, es escasez, es necesidad, es aflicción. El desierto es todas estas cosas, es cierto, pero también es el lugar en donde Dios quiere tener un encuentro contigo. Ahora vamos a ver
el significado de la palabra desierto. A mí me gusta mucho estudiar la Biblia y meterme a la etimología, irme al significado de las palabras, porque es en el significado de las palabras donde encontramos mucha verdad, mucha revelación concerniente a lo que Dios quiere enseñarnos. La palabra para desierto, en el original hebreo, que fue el idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento en la Biblia, es la palabra, escucha, la palabra hebrea es midbar. Midbar. Y esta palabra está compuesta de la palabra dabar. Y escucha, la palabra dabar significa hablar. ¿Qué significa? Vamos, ¿qué significa? Hablar. Entonces, realmente el desierto es el midbar de Dios, o en pocas palabras, es el lugar en donde Dios te habla. Es el lugar donde Dios te habla. Cuando tú y yo aprendamos y reconozcamos que los momentos de desierto en nuestra vida no son otra cosa que la oportunidad que Dios quiere tener para hablarnos, para que escuchemos su voz. Así que la próxima vez que estés en el midbar de Dios, recuerda que Dios quiere hablarte. ¿Te acuerdas cómo fue que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para sacarlo y llevarlo a dónde? ¿A dónde lo quiere llevar? Al desierto, para que el pueblo le adore y para que Dios le pudiera hablar. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para llevarlos al desierto, porque fue en el desierto donde Dios quería hablarles. Fue en el desierto donde Dios les entregó la tabla de la ley. Fue en el desierto en donde Israel se convirtió en una nación. Entraron 70 personas a Egipto y salieron cerca de 2 millones en un proceso de 430 años. Y en esos 430 años Israel se formó en la esclavitud, pero Dios tuvo que sacarlos porque Dios ya los había apartado para sí. Pero el pueblo de Israel tenía que salir de la esclavitud de Egipto, porque una persona que es esclava de sus pasiones, esclava de sus deseos, esclava del diablo y esclava del mundo, no puede escuchar la voz de Dios. Esa es la razón por la cual Dios tuvo que sacar a Israel de Egipto, para que en el desierto Israel adorara y Dios les hablara. En pocas palabras, escúchame bien, Israel nació en Dios, pero se formó en el desierto. Y muchas veces tú y yo hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, y los procesos de desierto nos ayudan para formar nuestro carácter. Ahora yo te pregunto, ¿crees que Dios no pudiera evitar nuestros desiertos? Te pregunto, ¿crees que Dios puede evitar tu sufrimiento? ¿Crees que Dios puede evitar tu soledad? Vamos, quiero escucharlo. ¿Crees que Dios lo puede hacer? ¿Crees que Dios puede evitar que de pronto te esté yendo mal en el trabajo? ¿Crees que Dios de pronto pueda evitar que te enfermes? ¿Crees que Dios puede evitar que te roben? Por supuesto, claro que sí. Él lo puede hacer, pero ¿sabes por qué no lo hace? No porque no te ame, sino porque Dios quiere, en medio de tu desierto, quiere formarte, quiere hablarte. Y tal vez tú dices, pastor, pero ¿no se supone que Dios es un Dios bueno? ¿No se supone que Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia? ¿Por qué querría Dios meter a sus hijos al desierto? Escúchame bien. Si bien Dios no causó el mal, pero sabemos que la existencia del mal es realmente la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Así como Albert Einstein lo dijo en una ocasión, la oscuridad no existe, realmente lo que existe es la ausencia de luz. El frío no existe, realmente lo que existe es la ausencia de calor. Te tengo noticias, Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Pero ¿por qué a veces Dios permite procesos de desierto en nuestras vidas? Porque es ahí, solamente ahí, en donde una persona puede realmente afinar su oído a la voluntad de Dios. ¿Cierto o no? Cuando las cosas van bien. Mira, cuando te está yendo bien en el negocio, cuando te va bien en tus finanzas, cuando te va bien en tus relaciones, cuando tienes todo acomodado, Dios
no es tu prioridad. Venir a la iglesia no es importante. Tú dices, bueno, me queda tiempo para Dios, voy. Si no me queda, no voy. Pero una persona que su única opción es Dios, no falta ningún solo día de su vida a su presencia. ¿Cierto o no? No nos gusta, pero es la verdad. En los desiertos Dios quiere hablarnos. Así que la próxima vez que te sientas en un desierto, tienes que aprender a escuchar su voz y a saber que Dios te está formando. Ponme atención acá. El desierto en los hijos de Dios no es para ser deformados, sino para ser transformados. Un desierto para un hijo de Dios no es para ser destruido, sino para ser instruido. Si estás atravesando un desierto, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de ser un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? ¿Alguien puede glorificar el nombre de papá por eso? Dale gracias a Dios. Ahora, desde el desierto es el tema de esta mañana, o desde el corazón del desierto, como acabamos de hablar. Nota que la Biblia narra que cada vez que Dios quería hacer algo nuevo con alguien, normalmente lo sacaba al desierto. ¿Cierto o no? Lee la Biblia, estudia la Biblia. Por eso a veces no nos sacamos de onda con lo que ocurre en nuestra vida, porque no leemos las escrituras. Pero normalmente cada vez que Dios quería hacer algo nuevo en alguien, lo tomaba y lo llevaba al desierto. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Abraham es también el padre del pueblo de Israel, es el patriarca de los judíos, pero también Abraham es el padre de los árabes. Porque de Abraham surgieron estas naciones, árabes y judíos. Pero también el padre, además de ser el padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, también es el padre de la adoración. Porque encontramos la primera vez en la Biblia que hace referencia a la adoración. Fue la ocasión cuando Abraham subió al monte Moriah para sacrificar a su hijo en holocausto. ¿Recuerdas? Ya te he enseñado eso muchas veces. Entonces Abraham es el padre de la fe, el padre de la adoración, el padre de los judíos y el padre de los hebreos. Pero sabes, para que Dios pudiera haber trabajado con Abraham y con su corazón, Dios tuvo que sacarlo al desierto. Tuvo que sacarlo, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Y atravesó, cruzó el desierto para llegar al lugar donde Dios le había preparado. Génesis capítulo 12. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac en holocausto, tú conoces la historia, lo llevó por un camino de 3 días por el desierto hasta la tierra de Moriah, y en ese monte ofrecer a su hijo Isaac en holocausto. ¿Sabes la historia? Los que no han leído la Biblia no se asusten, obviamente no se murió. Obviamente fue solamente una prueba que Dios le puso a Abraham, pero Abraham no negó la vida de su hijo, y Dios vio la actitud de fe en la vida de Abraham. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 22. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llevó al desierto. Acabamos de leerlo, Éxodo capítulo 3. Cuando Dios llamó a su pueblo, lo llevó al desierto, Éxodo capítulo 12. Cuando Dios llamó a Elías en sus últimos momentos de ministerio, lo llevó al desierto, Primera de Reyes capítulo 19. Cuando Dios probó a Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán, lo llevó el Espíritu Santo. ¿A dónde crees? Vamos, ¿a dónde crees? Al desierto para ser probado. ¿Qué significa esto? Significa que entonces el desierto es el lugar en donde Dios nos habla. Lo peor que puedes hacer en medio del desierto es cerrar tu corazón, porque entonces habrás desaprovechado la oportunidad de escuchar a Dios y de conocerlo. Ahora yo quiero preguntar, ¿en qué etapa de tu desierto estás? Porque déjame decirte, todos aquí, absolutamente todos, no hay ningún ser humano en esta tierra y no hay ningún cristiano que no lo tenga que experimentar, pero todos estaremos en algún momento de nuestra vida atravesando un desierto. Ahora hay 3 etapas, ¿llegan conmigo? 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas del desierto? La primera etapa es que probablemente estás a punto de entrar en un desierto. Esa es la primera etapa. Probablemente estás a punto de experimentar un quebranto, a punto de experimentar una enfermedad. No te lo estoy deseando, ni quiero que esto suceda, pero esto ocurre en la vida del ser humano. La primera etapa, entonces, probablemente estás a punto de experimentar un despido, o a punto de experimentar una traición de algún amigo. Cualquier cosa que te ocasione aflicción en tu espíritu y en tu corazón, es la primera etapa
para entrar al desierto. La segunda etapa es que estás en medio del desierto, ya estás cruzando, ya estás en ese momento, probablemente un mal diagnóstico, probablemente en medio de un divorcio, probablemente en medio de un juicio legal, probablemente perdiendo el trabajo, perdiendo amistades, yo no sé, pero puedes estar en medio del desierto. Es la segunda etapa. Pero la tercera etapa es cuando estás final, estás llegando al término, estás pasando ya, atravesando el desierto, llegando al final de tu temporada. ¿En qué etapa estás? No importa en cuál estés, asegúrate en cualquiera de estas tres que tu corazón esté correcto a la voluntad de Dios, porque solo así aprovecharás cada proceso de esta etapa. Lo peor que una persona, Gigi, puede hacer en medio de un desierto es bloquear su corazón. Yo he conocido gente que estando en medio de su desierto dice: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué, si Dios es mi Dios, por qué permitió que mi esposa se fuera con otro? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué permitió esta enfermedad? Estuve orando porque mi madre no muriera, estuve orando porque mi padre no muriera, estuve orando porque mi hijo no muriera y murió. ¿Dónde está Dios? Y mucha gente bloquea su corazón porque no pudo discernir que ese desierto que estaba atravesando no era para destruirlo, sino para transformarlo. Tenemos que entender entonces, amada familia, que el desierto es un lugar sagrado. Es en donde Dios quiere hablarnos y tener un encuentro con nosotros. Ahora, ¿ya identificaste tu etapa en la que estás? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque están saliendo de su desierto? Levante su mano. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque en medio del desierto Dios los va a sostener? Levanta tu mano. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias a Dios porque si estás a punto de entrar a uno, no estás solo. Dios está contigo y Él te da la fuerza para poder soportarlo. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios por esto? Así que, iglesia, cierres tu corazón. No cierres tu corazón. ¿Sabes? Creo, sin temor a equivocarme y sin lugar a dudas, que los últimos 2 años de la historia humana, toda la sociedad atravesó un desierto difícil. ¿Cierto o no? La pandemia significó un desierto terrible para iglesias completas. Muchas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas. Tristemente, y lo tengo que decir y lo tengo que reconocer, aún pastores, matrimonios pastorales se divorciaron por no poder pasar la prueba del desierto. ¿No sabías eso? Pero el índice de divorcio en las personas, no solamente en la gente de la iglesia, sino aún en pastores, se elevó. Porque este proceso de desierto fue tan grande para ellos que no pudieron discernir la voz de Dios. Yo estoy aquí para decirte, iglesia, no te preocupes. Hemos pasado estos 2 años. Han sido difíciles, han sido duros, ha sido una prueba de fe, ha sido un reto impresionante, pero por la gracia de Dios estamos de pie. Hemos sido sensibles a su voz y aquí estamos diciendo: gloria a Dios, Padre, porque pasamos el desierto y sabemos que ahora somos más sensibles a tu voz. Yo no sé qué desierto estés pasando, pero hoy te animo en el nombre de Cristo Jesús a que te pares firme, abras bien tus oídos espirituales para que puedas llegar a poseer tu tierra prometida. Este desierto tiene fecha de caducidad. El pueblo de Israel no se quedó varado más que 40 años en el desierto. Yo no creo que tú quieras estar 40 años en un desierto. Yo sé que tú vas a pasar pronto la prueba. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que prepárate. Voltea con tu vecino y dile: prepárate. Díselo: este desierto no será tu destrucción. Este desierto no será para muerte. Ahora, ¿de qué manera? Gracias, chula. ¿De qué manera Dios nos habla en el desierto? ¿Cuántos quieren saber de qué manera Dios nos habla en el desierto? ¿O para qué Dios nos permite atravesar momentos de desierto? Bueno, vamos a ver con la Biblia. ¿Está listo? Número 1. Mira, en primer lugar, los momentos de desierto en nuestra vida, Chino y Siria, Victoriale y todos los que quieran recibir la palabra. Los momentos de desierto, número 1, en el desierto se revelan las verdaderas intenciones del corazón. Es en el desierto en donde salen a relucir los deseos y las intenciones de tu corazón. Acompáñame con tu Biblia, Deuteronomio capítulo 8, versos 2 al 5. Multimedia, ayúdeme en pantallas, por favor, porque hay mucha gente que es nueva y está aprendiendo la Biblia. Entonces, Deuteronomio 8, versos 2 al 5.
Dice, asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Verso 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Dios? Vamos, ¿qué fue lo que hizo Dios? Ten por seguro esto. Escúchame, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Levánteme la mano los hijos de Dios. Hey, no importa el desierto que estés atravesando, Dios te guiará a través de él. Dios te guiará a través del desierto. Ese es un principio que no puedes olvidar. En medio del desierto, Dios me está guiando. Dice, te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el desierto con el pueblo de Israel? ¿Probó su qué? Vamos, ¿probó su qué? ¿Están acá o no? ¿Qué fue lo que Dios probó al pueblo de Israel? Su carácter, es decir, probó las intenciones de su corazón. Dice, sí, te humilló permitiendo, ojo con esto acá, ella acá, no dice haciendo, sino permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. ¿Lo hizo para qué? Para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Ahora, ojo acá, ¿en dónde más encontramos este versículo? Vamos, ¿en dónde más encontramos este mismo versículo? Cuando Jesús fue tentado, ¿en dónde? En el desierto. Dice la Biblia que después de que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado por el diablo. Y el diablo vino y le dijo, Jesús, si eres hijo de Dios, que la próxima semana te voy a hablar de estas 3 tentaciones. Así que, no, la próxima semana, ¿qué es? Es 4, ¿verdad? Ah, sí voy a estar, perdón. Es que andaba recordando mi agenda, perdón. Pero ¿qué dije? Cierto, sí. Te voy a hablar la próxima semana de estas tentaciones. El diablo sigue tentando, pero dice la Biblia que Dios llevó a Jesús al desierto por medio del Espíritu Santo para ser probado por el diablo. Y en una de las pruebas, escucha, Satanás, probando la identidad de Jesús, le dice, si es verdad que eres el hijo de Dios, si en verdad eres quien dice ser, dile a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. Recuerda, Jesús estaba en el desierto 40 días en el desierto, sin comer alimento y sin probar agua. Y el diablo le dijo, pues eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Yo te pregunto, ¿lo pudo haber hecho Jesús, sí o no? ¿Pudo haber hecho? Por supuesto. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Jesucristo no vino para obedecer la voluntad del diablo. Él vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Me sigues? Y Jesucristo le dijo al diablo, escrito está. ¿Qué le dijo? ¿En dónde está escrito? Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces Jesucristo está tomando las palabras que le fueron dichas por el diablo. ¿En dónde? ¿En dónde? Vamos, ¿en dónde? En el desierto. ¿Sabes por qué? Porque a Satanás le gusta tentar a sus hijos, a los hijos de Dios, en medio del desierto. Porque es ahí, en los desiertos, donde fácilmente pudiéramos resbalarnos y pudiéramos salirnos del propósito de Dios. ¿Tiene sentido? ¿Está comprendiendo el mensaje? ¿Estoy siendo claro con usted? Así que, amada familia, número 1, lo primero que el desierto hace en tu vida y en mi vida es revelar las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Es en medio del desierto, acá, todos acá, es en medio del desierto donde le decimos a Dios si en verdad lo amamos. Qué fácil es decirle a Dios que lo amamos cuando hay bendición, ¿cierto o no?
Qué fácil es decir a Dios: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando abres tu cartera y está bien choncha, se te salen los billetes, desbordan por la cartera. Oh, sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ahí estás, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando abres tu cartera y lo único que salen son palomitas. Y entonces tú las cierras y dices: no tengo dinero en mi cartera, pero sabes, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Es en medio del desierto en donde tu corazón es probado y en donde verdaderamente le dices a Dios que a pesar de tu escasez, a pesar de tu temporada, Dios sigue siendo lo más importante para ti. Alguien está bendiciendo esta palabra. Número 2, ¿para qué sirve el desierto en nuestra vida? ¿Por qué es que Dios nos habla en el desierto? ¿Por qué es que decimos que el desierto es un lugar sagrado? Número 2, porque es en el desierto, escucha, acá, en donde aprendemos a confiar en Dios por nuestras batallas. Es en el desierto, anótale, donde aprendemos a confiar en Dios por nuestras batallas. Éxodo capítulo 14, versos 10 al 14. Éxodo capítulo 14, versos 10 al 14, multimedia, apóyeme. Dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Mira lo que estaban diciendo los israelitas. Le estaban reclamando a Moisés porque se había levantado para sacarlos de la esclavitud. ¿Cómo ves? Así muchos creyentes, muchos cristianos, mucha familia, les estás predicando el evangelio del reino y dicen: no, déjame, yo quiero seguir siendo aquí como estoy. Quiero seguir siendo un borracho, un alcohólico, un mujeriego, un parrandero, no me importa, déjame. Moisés se había levantado para traer libertad al pueblo de Israel y dice: ¿por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? ¿Acaso no habría suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¡Wow! ¡Wow! Esto nos revela, acá, esto nos revela el corazón de los esclavos. Una persona que tiene un corazón de esclavo, en lo único que piensa es en morirse. Un, dos, tres. Uy, pero fue un híjole muy. Una, dos, tres. Si tú dices: para mí mejor sería la muerte. Ay, ven Señor Jesús, ya ven por mí. Hey, quítate esa mentalidad de esclavo. Los esclavos solamente piensan en morir. Pero los que somos hijos de Dios, pensamos en la vida y en la vida eterna, porque esa la tenemos prometida por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey, si lo cree. ¿Acaso no habría suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? Mira, el pueblo reclamándole a Moisés porque los había sacado de su esclavitud. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¡Wow! Asústate conmigo. Una, dos, tres. Y sabes, hay mucha gente. ¿Cómo que ya te hiciste cristiano? ¿Cómo que estás yendo a CCA? ¿Cómo que participas en la alabanza? ¿Cómo? No, yo prefiero verte borracho o alcohólico antes de que seas cristiano. ¿Ha escuchado eso? Un montón de gente. La mentalidad de esclavo te dice: prefiero verte muerto en Egipto que libre en el desierto. Yo te pregunto, hey, acá todos, ¿qué quieres ser? ¿Un esclavo muerto en Egipto o un libre caminando en el desierto? Así que hey, la próxima vez que estés en tu desierto, recuerda, estás caminando a tu tierra de libertad. No te quejes del desierto. Mira lo que sigue diciendo. ¿Estás aquí conmigo o no? Es mejor ser esclavos en Egipto que un cadáver en el desierto. Verso 13. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo. ¿Qué les dijo Moisés?
Hey, esta palabra es para ti, amada iglesia. No tengas miedo. Dios te dice, no tengas miedo. ¿A cuántos Dios les está hablando esta mañana? Levante su mano. Dios te está diciendo, no tengas miedo. ¿Por qué? Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescata hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Esta es la palabra que Dios te da. Escucha, hey, ponme atención acá. Si logras estar quieto en medio de este desierto que estás atravesando, Dios te promete pelear por ti tu batalla, número 1. Y número 2, nunca más volver a enfrentar las mismas batallas que enfrentaste en el pasado. ¿Sabes por qué repites una y otra y otra y otra vez las mismas batallas? Porque una y otra y otra y otra vez has querido pelear con tus propias fuerzas. Es el tiempo de que dejes tus fuerzas, descansas en el Señor, que Dios se levante para que pelee por ti tu batalla y entonces seas verdaderamente libre. Ay, no sé a quién Dios le está hablando este día. No sé quién está recibiendo palabra de Dios este día. Si has estado batallando con los mismos enemigos, has estado batallando con los mismos egipcios, has tenido las mismas pruebas todo el tiempo, has tenido los mismos fracasos y tú dices ¿por qué? Y Dios te dice porque tú has peleado, porque tú te has levantado, porque tú has querido pelear en tus propias fuerzas. Pero hey, es tiempo de que te estés quieto, es tiempo de que estés descansado, es tiempo de que estés relajado y me permitas a mí pelear tus batallas. Deja de pelear tus propias batallas. Deja de hacerlo en tus fuerzas. Deja de luchar en tus fuerzas. No podrás, te vas a desgastar, te vas a cansar, te vas a frustrar y nunca vas a llegar a tu destino. Deja que el Señor se levante como poderoso gigante mientras tú descansas, reposas en su presencia. La Biblia dice: plenitud de gozo hay en mi presencia, delicias a tu diestra para siempre. Deja que sea Dios quien se levante y que Él pelee por ti la batalla y venza a todos tus enemigos. Si se lo vas a dar, hazlo fuerte, con todo tu corazón. Ya te extrañaba, Mayingas. Vamos a darle un fuerte aplauso a Mayito. Eso, Mayito. ¿Hace calor o tengo calor? ¿Le seguimos o no? ¿Dejamos las otras dos para el miércoles? En el desierto, entonces, número 1 dijimos, se revelan las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Número 2, en el desierto aprendemos a confiar en Dios por nuestras batallas. Número 3, ¿está listo? En el desierto aprendemos, escucha, en el desierto aprendemos a depender de Dios. No es lo mismo confiar en Dios que depender de Dios. ¿Cuánta gente confía en Dios y dependes de Dios? Porque ojo con esto, tú no puedes decir que confías en Dios si no aprendes a depender de Dios. ¿Tiene sentido? Hay mucha gente que cree en Dios, cree que Dios existe, pero no confía en Dios y mucho menos depende de Dios. Pero en el desierto aprendemos a depender total y absolutamente de Dios. Aquí hay familias, escúchame bien, acá todos. Hay personas que desde la pandemia no han tenido un trabajo seguro. Hay personas que perdieron su trabajo. Hay personas que no tienen un trabajo estable. Pero siguen comiendo, siguen durmiendo, siguen pagando su renta, su luz, su agua, su teléfono, siguen engordando. Dios los sigue bendiciendo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no dependemos de un trabajo, no dependemos de un seguro, no dependemos de una empresa, dependemos de Dios. Y si Dios cuida a las aves, ¿cómo no cuidará también de ti y de mí? Vamos, dale un fuerte aplauso a Dios si lo crees. Mira lo que dice. Acompáñame por favor, Éxodo capítulo 17, versos 1 al 7. Multimedia, ayúdeme, versos 17, capítulo 17, versos 1 al 7. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió ¿de dónde? Del desierto. ¿Digan conmigo del desierto? Partió del desierto de Sin y anduvo por un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim,
pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. ¿Qué hacía el pueblo? Ay, Dios bendito. O sea, pobre Moisés, la tenía bien difícil. Si uno como pastor a veces, no, pero el Moisés sí de plano. 2 millones de personas quejándose, quéjese y quéjese. Ay, no hay agua, ay, no hay cama, ay, ¿te imaginas? Si cuando vas de vacaciones con tu chiquillo, ay, ya llegamos, ay, ya mero llegamos, ay, te dan ganas de dejarle ir abajo a media carretera. ¿A cuántos les pasó? A ver, levanta manos de testimonio. Ahí está, mira, no miento. Ahora imagínate el Moy en el desierto con 2 millones de personas. No hay agua, no hay pan, no hay comida. Ay, ¿para qué no sacaste? Mejor nos hubiéramos. Ay, la queja, la queja, la queja. Quejabanza en lugar de alabanza. Y te lo he enseñado, la queja es la alabanza del infierno. Cada vez que tú te quejas le das alabanza al diablo. Así que no te quejes, alaba a Dios. Mira lo que sigue diciendo. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pues ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo, Señor? ¿O te lo llevas o te lo mando? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Verso 6. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Mesá, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? En medio del desierto hay escasez. ¿Cuántos han experimentado la escasez del desierto? Pero aquí, en medio de la necesidad de agua, ya te he explicado, te he predicado sobre la importancia del agua, ¿recuerdas? Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: toma tu vara y golpea la roca, y al momento de que la golpees, brotará de la roca ¿qué? Agua, y entonces esa agua dará de beber al pueblo. Y así lo hizo Moisés. Hubo 2 ocasiones en que Dios le dio instrucciones a Moisés sobre la roca. En la primera instrucción era: golpea la roca, y en la segunda instrucción era: háblale a la roca. Y entendemos por la palabra de Dios, ¿quién crees que es la roca? Jesucristo es la roca. Él es nuestro fundamento de fe. La primera vez Cristo fue golpeado para que de su costado pudiera fluir el agua de vida que ahora tú y yo hemos recibido para vida eterna. Pero ahora Jesucristo no tiene que ser golpeado, tiene que ser amado. Él ya fue golpeado en el principio, ahora es amado y recibido por nosotros. Moisés lo golpeó, pero después lo quiso volver a golpear, y por esa segunda ocasión Dios le dijo: Moisés, por cuanto no hiciste lo que yo te dije, no entrarás a la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida porque la segunda ocasión, en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Y dice la Biblia que Moisés solamente miró, se quedó como el chinito, nomás mirando, pero no entró a poseer su tierra prometida. Cristo fue golpeado como la roca. Ahora tiene que ser amado, exaltado y adorado como nuestro Rey y Señor y Salvador por toda la eternidad. Y de su interior, dice la Biblia, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dale un fuerte aplauso al Rey si lo crees. Pero es ahí en el desierto, Humberto, es ahí en el desierto donde Dios dio a beber al pueblo. Es en los lugares de desierto donde parece que no hay agua, donde parece que no hay sustento, donde parece que no hay oportunidad. Será allí donde Dios extienda su mano y revele su poder. Y tú vas a decir: wow, yo pensé que no se podía, pero gracias a Dios sí se pudo. Esta obra fue hecha por la mano de Dios. Le hablamos a la roca, que es Cristo, y de la roca fluyó el recurso, y ahora estamos parados en un lugar de fe. Fue construido con fe, con esperanza, con obediencia, porque sabemos que en medio del desierto Cristo
es nuestra provisión. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por esto? Vamos, dale fuerte el aplauso al Rey. Y número 4, pónganse en pie por favor, ya terminé. Vente Miss, vente de Nietzsche, Lalito si estás por ahí. Número 4, escucha. ¿Qué es lo que ocurre en el desierto? Recapitulando un poco. Número 1, en el desierto se revelan las verdaderas intenciones del corazón. Número 2, en el desierto aprendemos a confiar en Dios por nuestras batallas. Número 3, en el desierto aprendemos a depender de Dios. Y número 4, ¿estás listo? Uy, gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos están listos? Número 4, escucha. En el desierto, es solamente en el desierto donde se nos revelan las cosas que antes no conocíamos. Hay cosas que Dios te quiere revelar. Hay cosas que Dios te quiere hablar, pero solamente te las revelará en el desierto. No te las va a revelar en el río. No te la va a revelar en los pastizales. No te la va a revelar ahí en donde todo es miel sobre hojuelas. No, hay cosas importantes que Dios te quiere revelar en medio de tu proceso de desierto. Mira lo que dice la Biblia, Éxodo capítulo 16, versos 14 y 15. ¿Listos? Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta con copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para que coman. Fue en el desierto, escucha, fue en el desierto donde Dios les mostró el maná del cielo. Escucha esto: el maná del cielo, el pan que descendió del cielo, no es otro sino el mismo Señor Jesucristo, que vino al mundo sin pecado para darnos alimento espiritual, y para que todos los que comamos del alimento espiritual que es Cristo tengamos vida eterna. Pero ¿qué crees? Normalmente Cristo se te revela en tu desierto. ¿Cuántos aquí, en medio de un momento difícil, en medio de una crisis, en medio de una desconsolación, en medio de un fracaso, en medio de cualquier problema, fue en donde Cristo los encontró? ¿Sabes por qué? Porque es en el desierto donde se te revela el Padre, donde Jesús se manifiesta como el pan de vida para darte vida eterna. No desprecies los momentos de desierto en tu vida, porque son especiales, porque es allí donde Dios te revela cosas que de otra manera no se te pudieron haber revelado. ¿Alguien recibió esta palabra? ¿Alguien la comprende en su mente, en su corazón? ¿La abraza a su vida? Ahora, es en el desierto. Escucha, es solamente ahí en el desierto donde entonces puede surgir nuestra verdadera adoración. ¿Por qué crees que la Biblia dice: Dios es espíritu, y los que me han de adorar lo tienen que hacer ¿cómo? ¿Cómo? En espíritu y en... Ok, escúchame bien. Tú y yo adoramos a Dios en el espíritu, ¿cierto o no? Nuestro corazón está listo para adorar a Dios, pero lo adoramos en verdad cuando, aun a pesar, en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestra escasez, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestros problemas, nosotros nos mantenemos adorando a Dios. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque entonces, si lo adoramos nada más cuando las cosas están bien, entonces no lo estamos adorando de verdad. La verdadera adoración surge de un corazón que ha pasado por el quebranto.
Y a pesar de la dificultad, y a pesar de los problemas, y a pesar de las circunstancias, y a pesar de la enfermedad, y a pesar del desierto, se mantiene adorando a Dios, porque reconoce que Dios es todo lo que necesita. Mira, escucha lo que dice la Biblia. Habacuc capítulo 3 versos 17 al 19. Aunque las higueras no florezcan, escucha, y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, y aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué nos habla? Vamos, ¿de qué nos habla? De un desierto. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? No hay cosecha, no hay uvas, no hay vino, no hay alimento. Se parece mucho a un ¿qué? Ok, pero mira lo que sigue diciendo. Aunque falten todas estas cosas, verso 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Te tengo noticias, familia. Si aprendes a adorar en tu desierto, podrás danzar en tu tierra prometida. Si aprendes a estar firme, fiel, real, verdadero en tu momento difícil, podrás estar puesto en las alturas, siendo glorificado con el Padre, porque fuiste fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Así que adelante, iglesia, ánimo, pasa el proceso, sé firme, esfuérzate, Dios tiene una recompensa para ti. Vamos a hacerlo fuerte al Rey. Dáselo fuerte al Rey, dáselo fuerte. Levanta tus manos, levanta tus manos. Vamos, iglesias, cántalo. Levanta tus manos, iglesia, vamos. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré. En ti confiaré. Esto, iglesia, yo no sé en qué momento estés, en cuál de estas tres etapas. Probablemente estás a punto de entrar a un proceso de desierto. Tal vez estás en medio del desierto, o como acabamos de leer en Éxodo 3, en el corazón del desierto. O probablemente estás saliendo de tu desierto. Cualquiera que sea tu situación, hoy quiero orar por ti y quiero declarar que solamente en Él confiarás, en Él estás seguro y aprendes a depender totalmente de Él. ¿Cuántos dicen amén a esta oración? Pon tu mano derecha en tu corazón, levanta tu mano izquierda, y quiero que todos en voz alta hagan esta oración conmigo, fuerte, que la persona que esté a tu lado te escuche. Quiero que digas: Señor Jesús, confío en ti, descanso en ti, dependo de ti, me aferro a ti. Tú eres mi roca de salvación, tú eres mi pan de vida, y en medio del desierto en ti confiaré. No confío en la circunstancia, no dependo de la circunstancia, no dependo de lo que vea o lo que sienta, dependo de ti. Y este proceso que estoy atravesando no será para destruirme, sino para instruirme. No será para derrotarme, sino para formarme. Así que en el nombre de Jesús me paro firme en el proceso, levanto mi cabeza, te miro a ti, confío en ti y sé que llegaré al otro lado más fuerte, más victorioso, listo para mi tierra prometida.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Rey si lo crees. Yo sé que tú. Yo sé que tú. Vamos, díselo. Mueve el montaña. Centro Cristiano Amigos.